a Punto de Equilibrio. Hoy día, esta noche, vamos a tocar el tema de la relación entre la educación y la economía. Para eso tenemos con nosotros al señor Roberto Barrientos, él es de la Universidad de Florencia y especialista en evaluación educativa. Al señor César Fuentes, él es profesor de PhD de ESAN. Al congresista Javier Díaz Canseco. Al señor Paul Neira, él es un PhD en educación de la Universidad de Columbia. Y a Karen Salinas, que es gerente general de sostenibilidad empresarial. Bueno, Karen, tú que estás bien mojada en este tema, ¿por qué no introduces el tema? Bueno, en realidad creo que hoy en día es la oportunidad para sostener lo que nosotros llamamos el milagro económico peruano. ¿Cómo podemos hacer que este milagro sea sostenible? Ahora hemos visto que existe un gran impulso a lo que vienen a hacer en el presupuesto los gastos sociales y con ellos por fin elevar la inversión en educación que era tan esperada hace tanto tiempo. En ese contexto yo quisiera saber cuáles son los retos que creen que tenemos sobre la mesa en este momento y qué es lo que podemos hacer. Es un poco, creo, la discusión del momento. Bueno, yo estaba arrancando antes del programa y había dicho de que una de las cosas que a mí me parecía bastante extraño, bastante no beneficiosa para el Perú es de que no hayan exámenes universales cuando uno se gradúe de colegio. Paul, tú eres un PhD en todo esto, ¿por qué no nos dices cómo es la experiencia mundial? A ver, lo normal de plantear una evaluación al final de la trayectoria de la escolaridad tiene una lógica de certificación, una lógica de accountability, de alguna manera por tratar de entender qué es lo que ha pasado durante el tiempo, porque básicamente lo que sucede en los salones de clase, una vez que el profesor cierra la puerta del aula, no sabemos, es como una caja negra, digamos, y solo podemos saber el resultado de los aprendizajes de los estudiantes, o por una prueba, o porque cuando se presentan un trabajo, no dan la talla. Entonces tendríamos que encontrar un equilibrio intermedio para poder hacer eso y quizás una fórmula que funciona a nivel internacional es tener evaluaciones de salida, evaluaciones de paso. Así como en la universidad existen cursos filtro de alguna manera que cumplen una función de ir cribando un poco el tema, en una lógica, digamos, quizás compleja a nivel de la universidad. En el caso del final de la trayectoria de la escolaridad debería plantearse una evaluación. No estamos hablando de países de la OECD, estamos hablando de países a la vuelta de la esquina. Brasil, Colombia, Chile tienen este tipo de evaluaciones. ¿Qué otro país no tiene, sabes? Bolivia. Yo tengo entendido que Bolivia, Paraguay no tienen. Ya no me debería decir. Tampoco Argentina. Tampoco Argentina. Bueno. Bueno, pero ahí, Oscar, o sea, de repente lo que quisiera comentar, no sé, Paul, en línea de lo que también estábamos hablando antes, sería ver qué es lo que evaluamos. ¿Qué es lo que pretendemos evaluar en los alumnos? Pretendemos estandarizar y creer que todos son iguales y decir, bueno, cuáles son, digamos, las operaciones matemáticas básicas o cuál es el tema de nivel de comprensión de lectura que necesitan, que es importante. Pero más allá de eso, hay un estudio reciente que justo les comentaba del Banco Mundial, que se llama Desarrollo de las habilidades humanas para un Perú más próspero y equitativo. Habla de un punto que creo que es fundamental poner a la mesa. Es el ir hacia el desarrollo de las habilidades genéricas, que viene a ser las habilidades cognitivas, que muy bien está el tema de la matemática, cómo se relaciona con el mundo en realidad, y el tema de la comprensión de lectura, porque saber y comprender realmente lo que estamos viendo día a día en nuestro entorno, pero sobre todo, y mucho más importante, creo que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales. ¿Cómo poder evaluar que nuestros alumnos desde colegio, desde inicial primaria, secundaria, universidad, institutos técnicos, tienen las habilidades para poder lograr las metas que se proponen? Es decir, habilidades como responsabilidad, compromiso, determinación, extroversión, creatividad. ¿Cómo evaluamos esto y cómo lo desarrollamos? Roberto, ¿por qué no arrancas con eso? Yo le englobaría con el tema de una pregunta más global todavía. ¿Cómo hacer que el chico sea feliz? No, pero no solo chico feliz, también productivo. A eso voy, entendiendo felicidad como el pleno despliegue de sus capacidades intelectuales, afectivas, relacionales, espirituales. O sea, cuando tú piensas en la integralidad del chico, las consecuencias o el retorno de esto es mucho más grande que solo pensar, o sea, la tendencia hoy en día de la comunicación matemática es genial, porque creo que sí hay que darle duro, hay que generar todo un Perú sostenible a largo plazo, ¿no? Pero aquí hay un tema importante, hay que ver lo bueno que es lo que pasa en el mundo y también ver de sus deficiencias también. O sea, que Inglaterra tiene cosas muy bonitas, pero también generó problemas la evaluación estandarizada ya demasiado excesivamente, por ejemplo, ¿no? Por eso tengo una frase sintética que es bueno pensarla. Toda nueva solución trae nuevos problemas. Siempre tenemos que pensar eso. No existen las balas mágicas. Existe algo que es pensado internamente, lo repensamos, vemos qué es lo mejor de que hay alrededor nuestro
y pensemos cuál sería una propuesta nuestra, que no implica rechazarlo lo de afuera, sino se implica ver, interesante, lo pienso, lo debato y creo una propuesta de alguna manera enriquecida para mi país o para mi región. Roberto, tú has comentado de que Inglaterra tiene exámenes estandarizados. No, no los tiene. Hay diferentes escuelas. Hay exámenes de la Universidad de Cambridge, hay escuelas de exámenes de la Universidad de Oxford, hay exámenes son casi estandarizados, pero son como 3, 4 diferentes estándares que no son. Pero eso es una cosa rara de Inglaterra. Pero déjame también replicarte, o sea, el Ofsted, que es la oficina de estándares que tienen los inspectores que rinden, que se llama los inspectores de su majestad, que es un poco lo que hay en Inglaterra. Yo veo la educación básica específicamente más. Y ahí sí hubo un momento, en algunos momentos que había en los 90s, hubo muy fuerte. Los grammar schools, los famosos los grammar schools, cuando trataron de hacer los grammar schools, hubo, sí, pero claro. Hubo una tendencia que un poco respondía a eso y que a eso yo un poquito, Bien, ¿no? No, sí. A ver, César, tú eres un profesor y tú has vivido todo lo que es la educación. Yo creo que acá hay temas que creo que no se contraponen, ¿no? Hay por un lado esta visión de competencias. Yo creo que sí, efectivamente, la educación peruana tiene un problema serio en lo que son competencias, especialmente en lo que es, por ejemplo, interacción con los niños o con los jóvenes más adelante, o capacidades, lo que llamaríamos competencias, por ejemplo, verbales, ¿no? Lo que claramente a veces que un profesional en el Perú no tiene capacidad de comunicación. Yo creo que son problemas que no solamente vienen de la universidad, yo creo que vienen de cómo es el modelo de competencias. Yo creo que sí, desde niños los temas de competencia tienen que trabajarse y no se trabajan. Por ejemplo, temas asociados a educación artística, por ejemplo, teatro, que es un tema importante en lo que son justamente las posibilidades de poderse parar en público y hablar. Eso por un lado, pero por otro lado también tiene que haber un trabajo serio en lo que son efectivamente lo que llamaríamos las actividades hard o comúnmente las ciencias también. Yo creo que no hay una contraposición. Yo creo que lo que ha habido ahora generalmente en estos paradigmas de educación es irse para un extremo en el tema, ¿no es cierto?, de lo que son lo que llamaríamos estas capacidades hard, ¿no es cierto?, matemáticas, ciencias, etcétera. Y por otro lado, hay aparentemente una contraposición, lo que llamaríamos estas capacidades que no son tan duras, como por ejemplo sociabilidad, entendimiento, empatía, por ejemplo. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco loca, pero hay una serie de comerciales ahora sobre PlayStation que dicen que es bueno para que tus hijos aprendan a competir. ¿Es bueno que los chicos aprendan a competir con juegos de video? ¿Esa es su educación? Exacto, yo creo que no, porque justamente lo que pierdes es el entorno. Si pero aprendes a ser competitivo. Así es, pero por otro lado, aprendes por un lado solamente a ganar tú solo, y lo que justamente lo que tú ves hoy y lo que pasa en el Perú, por ejemplo, es lo que tienes es una muy difícil, los peruanos tenemos mucha dificultad, por ejemplo, en trabajar en equipo. Es un tema que viene fundamentalmente del tema educativo. Es decir, primero, pequeños grados de confianza, es otro problema en el Perú que tenemos, en la medida que no es una educación que participa en equipo, los peruanos somos por naturaleza muy desconfiados. Entonces tienes un problema serio al momento de formar equipos, al momento de formar, ¿no es cierto?, liderazgos compartidos. En PlayStation puedes jugar en equipo, por si acaso. También. No, pero un rato, Oscar. En primer lugar, el lema de PlayStation es todos somos jugadores. Creo que lo mejor hubiera sido todos tenemos un niño adentro, que es lo que buscamos por ser creativos. Y algo que puso Roberto sobre la mesa, que creo que es muy importante, él puso el tema de la felicidad. Y hablaste también de Inglaterra. Yo te voy a decir, hay un ejemplo específico, que es Ken Robinson con el libro El Elemento, que habla de la individualización de la enseñanza. Es decir, ir por lo que al chico, al niño, realmente le es fácil, le gusta, lo hace feliz. ¿Por qué? Porque creo que la responsabilidad de todos como padres, como educadores, como sociedad, es poder ayudar al otro a descubrir que todos tenemos una semilla de genialidad dentro. Entonces el reto es cómo potenciar esa semilla de genialidad. Quería cambiar un poquito el ángulo de la entrevista y preguntarle a Javier una cosa un poquito más, digamos, cínica. Javier, ¿por qué se ha invertido tan poco en la educación en el Perú? ¿Ha habido interés en mantenernos un poquito tontos? Mira, yo creo que yo quería llevar un poco la discusión esta sobre la evaluación, las habilidades, en fin, a un punto previo, que es el punto de partida en el que están los niños. El Perú tiene más de 8.000 escuelas unidocentes. Un solo profesor enseña en la misma aula a alumnos de inicial, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria. Normalmente no tiene apoyo alimenticio, no tiene ninguna atención de salud, las bibliotecas que tienen son prácticamente inexistentes. Entonces, el punto de partida de los niños del Perú es bien difícil que se evalúe con un mismo rasero, porque las condiciones de desigualdad de las que parten unos respecto a otros son enormes. Entonces yo creo que una primera cosa para buscar que la plataforma, que el piso esté más o menos plano,
es buscar una relación entre educación, salud y alimentación, que me parece que es un trío vital que hay que encarar de conjunto. En segundo lugar, creo que ha sido bien planteado el hecho de que los niños tienen habilidades y capacidades distintas, pero tienen también entornos distintos. Entonces tenemos que vincular la educación con el entorno del niño. Y una de las cosas que yo siento que es un enorme ausente para producir una evaluación de la educación en el país es que no hay como espacios prácticos para que lo que el niño aprende se relacione con la realidad concreta. Yo a veces siento que uno ha pasado 12 años en el colegio, acabó el colegio, sale a la calle y no sabe hacer nada. ¿Pero estás hablando de que escuelas de aprendices, ese tipo de cosas? Estoy hablando de que tanto los niños como las universidades tengan centros de aplicación. O sea, que el conocimiento que uno recibe tenga una relación con una actividad práctica en la que uno desarrolle un ejercicio de aquello que ha aprendido y lo vincule con la realidad. Pero no solo la universidad, también puede ser alguna empresa que tenga. Puede ser una empresa, puede ser a nivel de un colegio, una relación con la comunidad, puede ser... Yo, por ejemplo, estoy propugnando ahora una ley de voluntariado universitario, que haga que los voluntarios universitarios reciban créditos, como si fuera un curso, que la universidad destaque un grupo de profesores que conduzca estos programas de voluntariado y que esta sea una forma de que el alumno se relacione con la práctica de lo que ha aprendido, pero también con el país en el que vive, porque mucha gente cree que su barrio es el país, y el Perú es tan distinto del barrio en el que uno vive, es un país tan diverso, que la posibilidad de una especie de cooperación popular, ¿no es cierto?, de antes, ¿no?, que permite una relación diferente, una aplicación del conocimiento según las habilidades de cada cual, nos permita también un enfoque distinto. Entonces, yo creo que ahí podremos aprovechar las habilidades distintas de cada cual, porque somos diferentes todos. Y ese me parece que es un tema central en este campo. Y finalmente, creo que hay un problema bien de fondo que está planteado hasta en el mismo presupuesto de ahora. Está aumentando el presupuesto, pero sobre los maestros yo no veo en el presupuesto un incremento. Y mira, tú puedes tener los mejores edificios, las mejores máquinas, pero si los seres humanos que las manejan no están en las mejores condiciones, estás perdiendo una oportunidad extraordinaria. Yo creo que un cambio en la educación no se puede hacer contra los maestros, tiene que hacer con los maestros. Eso implica cambios, etcétera, incentivos, pero sobre todo implica eso, más que penalidades, castigos y amenazas, porque yo creo que se convence poco con una disciplina o con una cultura de ese estilo, ¿no? Vamos a un corte y seguimos con el tema.